A algunas personas les resulta más difícil que a otras hacer un horario. ¿Sabes una cosa que podrías considerar? Es hacer el test de personalidad en understandmyself.com y ver cómo eres. ¿Sabes? Tal vez tengas un nivel particularmente bajo de escrupulosidad, en cuyo caso, hacer un horario y apegarte a una rutina ordenada, va a ser bastante difícil para ti. Pero al menos eso te ayudará a entender, quizá al menos, algunos de los problemas. Tal vez tienes un alto nivel de emoción negativa o neuroticismo, y por eso te preocupas demasiado por hacer el horario, y eso simplemente te impide hacerlo. Yo diría, bueno, lo primero que hay que hacer es... Hay dos cosas que podrías hacer. Primero que nada, lo primero que podrías querer hacer es averiguar por qué quieres hacer un horario en primer lugar. Entonces hablaste sobre metas. Bueno, ¿qué es lo que quieres lograr? El programa de autoría futura en selfauthoring.com, otro de nuestros sitios web, ayuda a las personas a hacer un plan detallado para el futuro. Y así que realmente no puedes tener un horario sin tener un plan, porque las actividades que programas deberían estar inteligentemente relacionadas con tus metas importantes para ti. Así que necesitas tener metas que deseas alcanzar y que son importantes para ti, y tienes que saber cuáles son. Y eso es complicado, ¿verdad? Es como un plan de vida, así que es difícil. Y por eso creamos este ejercicio, que te ayuda a guiarte en el proceso de decidir lo que quieres y necesitas. También hay un programa de autoría presente que te ayuda a identificar tus virtudes y tus defectos. Y parte de tu plan puede involucrar aprovechar esas virtudes y corregir esos defectos. Eso puede ser una adición interesante al proceso. Pero en cualquier caso, tienes que averiguar qué es lo que quieres. Y luego tienes que averiguar cómo descomponer lo que quieres en pasos accionables, ¿verdad? Eso es lo que podrías incluir en un horario. Ahora, eso significaría que tu horario hipotéticamente consistiría en cosas que tal vez no quieras hacer exactamente, aunque eso sería bueno, pero al menos entiendes la importancia de hacerlas y por lo tanto estás algo motivado para hacerlas. Y luego necesitas dividir esos pasos en incrementos lo suficientemente pequeños como para que sea muy probable que los lleves a cabo. ¿Sabes? Por ejemplo, este es un ejemplo trivial. Tal vez tengas que hacer un informe sobre un tema específico para la escuela y no eres muy bueno en eso. Bueno, ya sabes. Tal vez podrías ir a la biblioteca un día y simplemente echarle un vistazo a la biblioteca. Eso podría ser suficiente. Y luego tal vez podrías ir a la biblioteca y sacar un libro. Y luego tal vez podrías abrir el libro y hojearlo. Eso sería en días diferentes. Y luego tal vez podrías sentarte y leer la primera página del libro. Si no puedes, entonces el primer párrafo. ¿Sabes? Tienes que negociar contigo mismo y averiguar cuál es el paso más grande que darías hacia tu objetivo que realmente darías. Y si no lo haces, entonces haces el paso cada vez más pequeño hasta que encuentres algo que sí harías. Lo siguiente que necesitas hacer, posiblemente, es familiarizarte con un programador como Google Calendars. Así que lo primero que debes hacer es abrirlo y luego quizá averiguar cómo poner una tarea y luego una tarea repetitiva. Y podría ser una bastante simple para empezar. Es como, bueno, ¿por qué no anotas? Despertarte y especificar una hora, o irte a la cama y especificar una hora aproximada de todos modos, o poner en el horario cuando comes. Eso lo haces todos los días, así que es muy probable que lo logres. Eso es un éxito para ti. Y luego, bueno, entonces puedes empezar poniendo algo pequeño. Tal vez necesitas leer, tal vez necesitas hacer ejercicio, tal vez necesitas asistir a un evento social. Tal vez necesitas ver la tele, una película, lo que sea. No importa lo que sea, ojalá sea algo que quieras hacer. Ponlo en el horario y puedes empezar programando las cosas que te gustaría hacer. Como puedes imaginar, me gusta ir al cine, al centro comercial, pasar tiempo con mis amigos y ver la tele. Me gusta leer un libro, me gusta escuchar música,
Bueno, entonces programa esas cosas. Y entonces piensas, bueno, eso significa que me estoy obligando a hacerlas. No es eso. Es que ahora te estás permitiendo tiempo para hacerlas, ¿verdad? Así que el horario se convierte en un medio para que consigas lo que quieres, en vez de ser un carcelero externo que te castiga cada vez que te desvías de lo que se requiere. Así que tienes que hacerte amigo del horario, y el horario tiene que ser tu amigo, tu aliado. No debería usar esa palabra, pero sabes a lo que me refiero. Debe funcionar para ti y no en tu contra. No es que estés generando un tirano externo. Sabes, estás generando algo que podría ser responsable de, ya sabes, y de lo que debes hacerte cargo. Y eso no es necesariamente algo malo. Puede ser pesado, pero no es necesariamente malo. Pero en general, deberías verlo como algo que te va a ayudar a conseguir lo que quieres. Y también es una muy buena manera de controlar la ansiedad, ¿sabes? Porque una de las fuentes más comunes de ansiedad es simplemente no saber qué hacer. Y la gente a menudo piensa en eso como aburrimiento, y sí es aburrimiento hasta cierto punto. Puede ser, pero también causa ansiedad. Es como, ¿qué debería hacer? No sé qué hacer. Bueno, tengo que hacer algo. Hay muchas cosas que podría hacer, pero no quiero decidir cada hora. Así que un horario que tú diseñes y que te guste puede ser un alivio increíble. Y algo que sí sabemos es que las personas concienzudas tienden a tener menos emociones negativas. Y parece que eso es una consecuencia causal. Las personas ordenadas, por ejemplo, al ordenar su entorno y hacerlo más predecible, son menos propensas a estar ansiosas, porque a menudo lo que nos pone ansiosos es lo impredecible. Entonces, generar una visión de tu vida que consista en metas valiosas que quieres alcanzar y luego los pasos mediante los cuales podrías lograrlas. El programa de autoría del futuro te ayuda a resolver eso y puedes combinarlo con un horario. Y entonces, ya sabes, no solo sabes lo que estás haciendo, sabes que lo que haces te está llevando hacia algo que quieres y eso es gratificante. Y tener tu tiempo estructurado de esa manera y alcanzar esas metas es placentero y reduce la ansiedad. Es un buen trato, considerando todo. Y puedes empezar de manera tonta y lenta. Como dije, solo pon algunas cosas que probablemente vayas a hacer y llena el horario a grandes rasgos. Y luego, a medida que te vayas familiarizando y sintiéndote cómodo e incluso tal vez contento con eso, puedes ir llenando los detalles y empezar a usarlo de una manera más sofisticada. Todas las personas que conozco que han logrado algo, casi todas las personas que conozco que han logrado algo, estructuran su tiempo explícitamente de esa manera. Han aprendido a hacer eso con los años. Ahora, no todos lo hacen. Las personas muy emprendedoras pueden tener más dificultad con eso, sobre todo si tienen poca responsabilidad. Y luego, con respecto al test de personalidad, ya sabes, tal vez haces un test de personalidad, el test de personalidad que mencioné, digamos, y descubres en que eres amable, pero tienes poca responsabilidad. Bueno, entonces te va a costar más trabajo apegarte a un horario, pero sí te gusta complacer a otras personas. Así que esa es una de las cosas que podrías programar. Probablemente lo harás. Si eres extrovertido, puedes programar tiempo para socializar. Si eres introvertido, podrías programar tiempo para ti mismo, caminando en la naturaleza, por ejemplo, o haciendo cualquier otra cosa que quieras hacer solo. Si eres abierto, puedes programar tiempo creativo y motivarte para hacerlo. Entonces, te está costando trabajo disciplinarte. Eso es lo normal. Quiero decir, como ya dije, las personas realmente concienzudas tienden más en esa dirección. Pero es difícil disciplinarse para alcanzar una meta. Sabes, es como entrenar a un caballo de tiro para jalar un carro. Es difícil, así que empiezas con cosas pequeñas y tal vez cosas pequeñas que quieres hacer. Y luego puedes pasar a cosas más difíciles que no quieres hacer tanto, ya sea por su utilidad extrínseca o intrínseca,
pero tienes que hacerlas porque están relacionadas con algo importante. Te vuelves disciplinado con el tiempo si haces eso. Y la mejora incremental sostenida es extremadamente poderosa desde la perspectiva de la transformación. Puedes pensar en esto. Creo que vale la pena pensarlo porque creo que así es como nos vemos unos a otros. Y creo que así es como nos tratamos entre nosotros. Y creo que esto es lo que nos reprochamos cuando fallamos. Te despiertas en la mañana y ¿qué es lo que te enfrenta? Ahora podrías decir que es la realidad material de las circunstancias que te rodean y que eres impulsado como un reloj por eso. Pero no creo que así sea como aparece fenomenológicamente. No veo que así es como nos vemos a nosotros mismos cuando despertamos en la mañana. Lo que vemos frente a nosotros es un campo de potencial, limitado en gran medida para algunos de nosotros y más amplio para otros, pero aún así definitivamente presente. Y ese es el dominio de lo que podría ser ese día. Y creo que el día es el nivel correcto de análisis. Te despiertas y enfrentas el mundo pensando en las distintas formas en que puede desarrollarse el día. Y ese es el campo de potencial que tienes frente a ti. Podría ir de esta manera, o podría ir de esta otra, o podría ir de aquella forma. Y sabes que tal vez tienes decisiones difíciles por delante y sabes que quizás estás motivado para evitar algunas de ellas. O tal vez no tomar la decisión difícil, sino tomar el camino fácil. Y tienes una idea de cómo irían las cosas si lo hicieras correctamente, o si lo evitaras, o si tomaras el camino fácil. Puedes entender cómo es probable que se desarrolle el futuro si tomas cualquiera de esos patrones de acción y luego te levantas y decides actuar o no actuar de acuerdo con tus decisiones. Y como consecuencia, conviertes el potencial que caracteriza el futuro en la realidad del presente y el pasado. Así que para mí eso significa que sea lo que sea tu conciencia, que en el sentido más antiguo es aquello que, ¿cómo decirlo? Es eso que habita dentro de ti y que está hecho a imagen del Dios que creó las cosas al principio de los tiempos. Esa es la idea, que la implementación de eso transforma el potencial caótico que te confronta en forma del futuro indeterminado en el mundo real. Y eso es lo que hacemos, y lo hacemos como consecuencia de nuestras elecciones morales. Y en el Génesis se afirma que en la medida en que Dios usó el Logos para realizar exactamente la misma función, entonces el orden habitable que se creó era bueno. Y eso se insiste repetidamente, así que hay una ética profunda ahí, y es una idea ética muy profunda, y la idea es que es posible, tienes al alcance la posibilidad de tomar el mundo a pesar de su sufrimiento y su maldad y enfrentarlo de una manera que, como consecuencia de aplicar la verdad, transformará lo que produces de ese potencial en algo bueno. Y eso es un llamado a una forma particular de ser ético, y depende de ti. Es que tomas decisiones para ir por un camino o por otro, y algunas de las decisiones llevan a algo positivo, y algunas de las decisiones llevan a algo negativo. Y si suficientes de nosotros tomamos la decisión de movernos hacia lo negativo, entonces eso es exactamente lo que sucede. Y creamos situaciones a nuestro alrededor que están tan cerca del infierno que la distinción es meramente semántica. Y entonces podrías decir, bueno, no crees en el cielo y quizás no crees en Dios, pero fácilmente podrías creer en la capacidad de tu propia cobarde indecisión y determinación de usar el engaño en lugar de enfrentar las cosas con valentía y honestidad para producir algo a tu alrededor que, a todos los efectos, es un infierno. Y creo que esa fue la lección del siglo XX. Creo que eso es exactamente lo que pasó. Creo que la razón por la que sucedió es porque los individuos abandonaron su responsabilidad moral.
Y esa responsabilidad moral es, en cierto sentido, lo suficientemente absoluta como para ser insoportable. Habiendo dicho eso, entonces mi conclusión, debido a todo eso, y por otras razones también, fue que, bueno, era cierto que la vida es sufrimiento manchado por la malevolencia, pero que existía un poder del espíritu que caracterizaba al ser humano y que le permitía enfrentar eso de manera directa con nobleza de propósito, trascender el sufrimiento y contener la malevolencia, y que eso estaba a nuestro alcance. Y que lo que eso significaba fundamentalmente era que, a pesar de la innegable realidad estructural de la finitud y el mal, el espíritu del ser humano era tan poderoso en su potencial que podía ser enfrentado y aceptado como una responsabilidad fundamental, y luego trascendido y reparado como consecuencia. Y así, eso era una inversión de la visión más pesimista posible, supongo, que es que la vida es irremediablemente sufrimiento y malevolencia, hacia la visión opuesta, que es que si eso se asume voluntariamente, entonces es algo que puede ser trascendido y rectificado, y que eso es la responsabilidad sagrada de cada persona. Y peor aún, que la abdicación de esa responsabilidad, que es, en cierto sentido, prácticamente insoportable por su peso, que el abandono o la evasión de esa responsabilidad produce un vacío en la estructura de la realidad que es llenado por algo infernal. Y así, no solo es que dejas de mejorar las cosas cuando podrías hacerlo dejando de hacer lo que sabes que está mal, sino que si no tomas una acción decidida, entonces el espacio que dejas es llenado por algo terrible. Y así la conclusión de todo eso fue que los colectivistas estaban equivocados. Y aquellos que insistieron en que el individuo era la base soberana del Estado y que cada individuo tiene un elemento divino, que esa es la razón de esa soberanía fundamental y la razón de nuestra igualdad ante Dios y la ley, que eso es correcto en el sentido más fundamental. Y así que lo que he estado intentando hacer desde entonces, y supongo que esa es parte de la razón por la que todos ustedes están aquí, es sugerirles a los individuos que hay mucho más en ustedes de lo que les gustaría creer. Y que si manifiestan eso en el mundo de manera adecuada, hace mucha más diferencia de la que les gustaría imaginar. Y la desventaja de eso es el peso aplastante de esa adopción voluntaria de tu carga moral. Pero la ventaja es el descubrimiento de la nobleza que hay dentro de ti, que tiene la fuerza y el poder suficientes para estar alineada, en cierto sentido, con las realidades más fundamentales del mundo, y que constituye una fuente suficiente de fortaleza si se aprovecha adecuadamente para que puedas soportar el sufrimiento y la malevolencia que caracterizan al mundo sin corromperte como consecuencia. Tengo 40 años, pero me siento como un niño viendo a todos a mi alrededor envejecer y morir. Siento nostalgia por el pasado en vez de aceptar el presente, como dejo de lamentarlo. Ahora estás sufriendo lo que Freud describió como reminiscencias del pasado. Estás invadido por recuerdos que no se van. Para mí, eso significa una de dos cosas. Una es que hay cosas en tu pasado que necesitas entender más profundamente, y por eso todavía te llaman. Y hay cosas en tu pasado que tuviste, quizás,
que necesitas tener en el presente y en el futuro. Podrías crear el programa de autoría y escribir tu propio pasado. Te pide que detalles los eventos más emocionalmente significativos que ocurrieron durante diferentes épocas o etapas de tu vida. Así que tienes que dividir tu vida en varias etapas. Creo que recomendamos 6, pero puedes dividirla en tantas como quieras o en pocas. Después, describe los hechos positivos y negativos más significativos que recuerdas de esa época. Y eso te ayudará a dejar el pasado atrás, pero también podría resaltar para ti aquello por lo que sientes nostalgia. Eso te ayuda a saber a qué apuntar en el futuro. Y entonces, ya sabes, parece que te sientes bastante desesperanzado sobre el presente y por implicación sobre el futuro. Y tal vez eso sea porque no tienes una concepción lo suficientemente desarrollada de lo que podría ser. Así que podrías regresar a tu pasado y descubrir qué es lo que querías y tenías. Y luego necesitas hacer un plan para cómo podrías obtener eso en el futuro. Ahora es un poco más complicado que eso porque hablaste sobre la muerte, ya sabes. Así que puede que anheles, en cierto sentido, regresar a un estado de ignorancia dichosa donde no te preocupaba la mortalidad. Y, ya sabes, el único remedio real para eso, creo que es verdadero, es vivir una vida lo más valiosa posible, una vida plena, para que no tengas remordimientos. No creo que la gente tema tanto a la muerte. Tal vez teme no haber vivido bastante. Y quizá, si viviste lo suficiente, podrías dejarlo ir cuando llegue el momento. Creo que eso tiene algo de verdad. Y así que, si tienes demasiado miedo a la muerte, puede ser porque tienes mucha vida no vivida dentro de ti. Y podrías regresar al pasado y descubrir lo que necesitabas y quizás tenías en ese entonces. Y luego puedes esforzarte por alcanzar eso en el presente y en el futuro. Y esos ejercicios podrían, al menos en principio, ayudarte con eso. Entonces, ¿qué te falta, verdad? ¿Qué te falta que el pasado tenía para ti? Y tal vez lo escribas. Como, bueno, yo tenía esto, era realmente importante para mí. Y tenía una relación amorosa con alguien y ahora no la tengo. Tenía la seguridad de una vida hogareña cómoda y ahora no la tengo. Ahora esas cosas se vuelven ambiciones, ¿no? Porque la falta es. Una ambición y una carencia son imágenes reflejadas una de la otra. Así que si puedes identificar lo que te falta, puedes derivar una ambición de eso. Podrías pensar que es imposible, pero si lo divides en pasos pequeños, aunque sea complicado, es posible. Pero así es la vida, es complicada, no hay forma de evitarlo. Estás en algún lugar porque tienes que estar en algún lugar. Ahora, puede que no sepas dónde es ese lugar, lo que significa que ese lugar en el que estás es caótico, en cuyo caso necesitas repasar tu pasado con gran detalle y averiguar dónde estás. Es como si estuvieras perdido, ¿verdad? Estás perdido, y el problema es que no sabes a dónde ir. El problema de no saber a dónde ir es que hay demasiados lugares posibles, y tantos lugares son demasiados para ir sin morir. Perderse no es bueno, por eso debes saber dónde estás. Una de las cosas que construimos en línea, mis socios y yo, es este programa llamado Autoría del Pasado, que ayuda a las personas a trazar la narrativa de su pasado para dividir su vida en 6 etapas, épocas, como las llamamos, y luego identificar los momentos emocionalmente significativos en cada época y escribirlos. ¿Qué pasó negativamente? ¿Qué pasó positivamente? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué aprendiste de eso? Tal vez, ¿qué podrías haber hecho diferente? Tal vez, ¿qué aprendiste de eso? Todo eso para que puedas enfocarte y determinar con precisión en dónde estás ahora mismo. Y la gente a menudo se resiste a hacer eso porque en realidad no quieren saber, porque prefieren estar dispersos de una manera medio ciega en la niebla, esperando que el lugar en el que están sea mejor de lo que realmente es, y engañándose a sí mismos al permanecer vagos, en vez de darse cuenta de que están aquí y ahora con estos problemas específicos. Pero en realidad es mejor hacer eso, porque si tienes un conjunto de problemas específicos y realmente los has delimitado y especificado, entonces probablemente puedas empezar a solucionarlos, y puedes empezar a solucionarlos de manera micro.
poco a poco, pero no hay manera de que puedas. Es imposible hacerlo si no sabes dónde estás. Te darás cuenta de eso. Es bastante sencillo. Si te atormentan recuerdos del pasado, por eventos que tienen más de aproximadamente 18 meses, si siguen apareciendo en tu mente una y otra vez, en tus sueños una y otra vez, no has extraído el significado del mundo de tus experiencias pasadas. El potencial sigue atrapado en el pasado, y enfrentar ese potencial significa enfrentar al dragón del pasado. Y claro, eso puede dar mucho miedo. Por ejemplo, quizá eres vago y mal definido, porque sufriste abuso grave de niño, quizá a los 4 años, y tal vez fuiste abusado por un miembro de la familia, porque generalmente son ellos quienes abusan, y eso solo lo hace peor. Y entonces, lo que eso significa es que has tenido un encuentro implícito con el mal malévolo. No has tenido un encuentro directo con el mal, pero tienes una hipótesis implícita de maldad que te atormenta. Todavía está ahí, está atrapado en los recuerdos, ¿verdad? Está atrapado en la estructura representacional y como adulto necesitas articularlo completamente antes de poder liberarte. Y eso no es broma. Muchas veces las personas tienen que ir al pasado. Eso es lo que hacen los psicoanalistas. Y decir, mira, aquí algo vino y simplemente me derribó por completo. Y ni siquiera es que lo reprimí, que creo que fue. No hablaremos de los errores de Freud porque fue un genio. Mejor lo dejamos en paz. Pero a veces no es represión. Simplemente, cosas terribles le suceden a las personas a una edad tan temprana que no hay ni la más mínima posibilidad de que puedan entender por qué sucedieron, qué hacer con ellas o qué significan. Y entonces puedes cargar eso contigo y lo llevas contigo. Es como... Tu cuerpo se encuentra con el mundo en etapas y sucede muy rápido. Puede durar años, pero las primeras etapas ocurren rápido. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y escuchas un ruido fuerte detrás de ti, pasará lo siguiente. Por cierto, esa es una respuesta de defensa contra depredadores. Te agachas para evitar que algo salte a tu espalda y llegue a tu cuello fácilmente. Eso es como unos pocos cientos de milisegundos. Es realmente rápido o incluso más rápido que eso. Conviene que lo seas, porque algo como una serpiente puede atacarte ahora mismo. Así que debes ser rápido, aunque sea de baja resolución. Es como peligro serpiente, algo así, o peligro depredador, es así de rápido. Y luego puedes desentrañarlo y categorizarlo, pero eso toma tiempo. Primero lo haces con la emoción, luego con la cognición. Puedes hacerlo pensando a largo plazo, especialmente si has tratado con alguien muy malintencionado en el trabajo. Eso le pasa a la gente muy seguido. Alguien que actúa como un abusador destructivo y que parece no tener ninguna función positiva en absoluto y solo vive para eso. Y entonces no sabes qué hacer al respecto, así que estás en modo de presa. No hablo de este modo, aunque también sería útil. Me refiero a que actúas como un animal de presa y luego tienes que analizar algo muy complejo. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué están haciendo mi vida miserable? ¿Qué hay en mí que les permite hacer mi vida miserable? Ese camino es desagradable y puedes quedarte atascado tratando de descomponerlo. Tal vez no puedas. Tal vez formular una filosofía explícita del bien y el mal para lidiar con algo malévolo en tu entorno simplemente resulta estar fuera de tu alcance. Eso podría ser fácilmente, como ocurre con jóvenes y muchos adultos. No es sencillo de manejar. Esto también lo hacen muchos soldados con trastorno de estrés postraumático porque han vivido cosas terribles. Ya sea que las hayan hecho o se hayan topado con ellas, necesitan actualizar su modelo moral del mundo o terminan en algo que se parece mucho al infierno. Necesitas saber dónde estás. Eso es esto lo que es. ¿Dónde estás? Estás navegando, eres un navegante, un marinero en el océano. Eres una criatura móvil. Estás yendo del punto A al punto B todo el tiempo. No estás ahí pegado a una roca como alguna criatura marina sin cerebro. Ya sabes, existe una criatura graciosa llamada Hidra. Es una criatura simple. De joven tiene cerebro porque nada. Pero cuando se convierte en adulta, se aferra a una roca y rápidamente digiere su cerebro. Si solo te quedas quieto en una roca, no requieres cerebro.
Pero ese no es nuestro caso, ¿verdad? Nos movemos por el mundo, somos agentes de navegación. Para navegar necesitas saber dos cosas. La primera es, ¿dónde demonios estás? Exactamente, con precisión, ¿verdad? Muy claro. ¿Qué es lo bueno de ti y qué es lo malo de ti? Tú decides. No es obligatorio y puedes consultar a otros, pero el juego es individual. Es como, en lo que a mí respecta, estoy haciendo un balance. ¿Qué es lo que está bien en mí y qué necesita mejorar? Debes cuidar no ser demasiado autocrítico al hacerlo, ya que eso también puede ser otro defecto. La gente trabaja solo lo necesario para sobrevivir. Ahora, esa es una manera muy negativa de verlo, pero mucho del trabajo, si no es que todo, también es rutina, socialización, compromiso y significado. Ayer hablé con el psicólogo de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, que escribió sobre el significado desde una perspectiva existencial, y escribió un artículo en Newsweek criticando la idea de la renta básica universal. Y la razón por la que la criticó fue porque, él señaló, por ejemplo, que una de las cosas que lleva a las personas al suicidio es la idea de que son una carga sin función. Así que imagina que identificas a un segmento de la población y básicamente les dices, no se nos ocurre nada útil para que hagan, pero sería molesto verlos morir de hambre, así que aquí tienen algo de dinero. Quiero decir, soy muy cínico, pero no es obvio, especialmente que las personas conscientes responderían a eso con algo que no sea desesperación. Y entonces, obviamente, necesitamos cuidar a las personas desposeídas, pero ese es un problema complicado. Y simplemente dar dinero a las personas no es una solución lo suficientemente sofisticada. Y eso tiene que ver con la dignidad del trabajo, ¿verdad? La necesidad. Somos como animales de carga. Necesitamos jalar, aunque algunos más que otros. Está muy ligado al rasgo de responsabilidad, uno de los 5 grandes de personalidad. Pero las personas responsables que no tienen nada que hacer se desesperan. No está en su naturaleza no trabajar. Eso es totalmente cierto. Siempre hemos cuestionado el suicidio de veteranos. Y lo que digo es, ¿saben? ¿Y por qué no estamos hablando sobre el suicidio en militares en servicio activo? ¿Por qué al volverse veterano aumenta la propensión al suicidio? El trastorno de estrés postraumático es interesante. Creo que implica una pérdida de propósito y misión. ¿Sabes? Una de las cosas, estudié a personas militares durante mucho tiempo en la Academia Naval de los Estados Unidos. Esa es toda una historia, te lo digo. Pero estábamos analizando qué predice el éxito militar entre sus estudiantes. Lo predecíamos bien. Además de la capacidad cognitiva general, que predice casi todo lo complejo, y es básicamente el coeficiente intelectual, el principal predictor era la responsabilidad. Lo interesante de las personas responsables es que viven para el deber. Son como perros de trineo, amigo. Si no tienen un propósito, se desesperan. Y es como que lo bueno de la responsabilidad es que te hace más exitoso porque eres más trabajador, digamos, le dedicas más horas. Pero la desventaja es que si pierdes tu trabajo, por ejemplo, si te vuelves innecesario por una u otra razón, te vas a consumir de desesperación. Los izquierdistas radicales, ellos reaccionan así conmigo. Dicen, bueno, tú tienes una posición de privilegio y poder. Y pienso, primero, no sabes ni una maldita cosa sobre mí y no tienes idea de cómo llegué a mi posición de privilegio y poder. No fue un derecho de nacimiento, te lo aseguro. Yo era pequeño. Un niño intelectual con lentes gruesos, ¿cómo le llamas? Atlético. Era un año más joven que mis compañeros. Sufrí bastante, ¿cómo dirías? Problemas por mi boca grande y mi intelecto cuando estaba creciendo. Tuve mis luchas, no me quejo. El punto es que no puedes atribuir privilegio a una clase de personas. Y tampoco puedes atribuir poder a personas que simplemente ocupan una posición de competencia y autoridad. Existe la posibilidad de que ocupen ese lugar porque trabajaron duro y tuvieron suerte. No olvidemos eso. Recibieron buen apoyo social y no sufrieron ninguna enfermedad grave, gracias a Dios.
Pero no puedes simplemente argumentar que esa posición está ahí como una recompensa. No está ahí como una recompensa en absoluto. Está ahí como consecuencia de que la persona ofrece algo valioso a quienes quieren pagarlo. Y la razón por la que les pagas no es para recompensarlos, no es para darles una palmada en la espalda y decirles, bueno, eres una buena persona y mereces este puesto. Es porque les dices que produzcan. Reconocemos que lo que haces tiene valor, por eso te daremos lo necesario para que sigas motivado, pero no es por simpatía. No es porque respetemos tus derechos, no tiene nada que ver con la equidad. Queremos obtener lo máximo de ti rápido y te vamos a pagar por ello. La gente merece su pago. La razón por la que lo merecen no es que sea una recompensa. Así logras que personas productivas hagan tareas difíciles y que requieren mucho tiempo, que tal vez no harían por sí solas, para que continúen y así tú te beneficies. Así que toda la idea de que estamos otorgando posiciones de privilegio a tipos patriarcales opresivos es algo de lo que simplemente tenemos que deshacernos. Basta de eso es una tontería. Los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse de su trabajo honesto, esa es buena. Sí, esa es una verdad conservadora. ¿Sabes por qué? Bueno, no es porque eres de buen corazón y quieres que tengan dinero. Trabajarán si les permites beneficiarse de su trabajo y quieres que lo hagan porque así obtienes lo que necesitas. Es simple, es interés propio del bueno. Si trabajas duro, está bien, ten tu dinero. ¿Escuchas seguido a la gente hablar de la corrupción en nuestra sociedad y del 1% en posición de privilegio? El 1% cambia rápido, solo para que lo sepas. Tienes cerca de 10% de probabilidad de estar al menos un año en el 1% superior en tu vida. Creo que es correcto. Creo que es 10%, quizá más, pero es rápido. El 1% es estable como fenómeno, pero cambia muy rápido en términos de quién lo ocupa. Y es lo mismo en todas las sociedades. La riqueza siempre se distribuye de manera desigual. Es una ley natural, puedes investigarlo. Fue descubierto por un tipo llamado Wilfredo Pareto a finales de 1800. Los bienes tienden a distribuirse de manera desigual. Puede ser un problema, pero no significa que haya algo fundamentalmente corrupto en la estructura social que lo esté llevando en esa dirección. ¿Acaso no quieres que haya algunos genios asquerosamente ricos por ahí? Tal vez sí quieras. Mira lo que hace Elon Musk, por Dios. Tal vez debería tener mucho más dinero. Lanzar un cohete a Marte cada 5 días durante 10 años, ¿no? Él quiere eliminar los autos de combustibles fósiles y puede que lo logre. Quiere revolucionar el transporte y podría lograrlo. Quiere meternos a la red solar con sus nuevas baterías y quizá lo logre. Es como, oh no, tiene miles de millones de dólares. Solo Dios sabe qué resultará de eso. Es como, obviamente, va a haber algunos corruptos, va a haber algunos plutócratas ricos y corruptos que no hacen nada más que fumar puros y esnifar cocaína. De todos modos, no van a vivir mucho tiempo. Pero hay muchas personas allá afuera que tienen el dinero que tienen porque realmente les gustaría hacer cosas interesantes y creativas con él, no porque estén interesados en acumular más, ya sabes, billetes para meter debajo del colchón y sentir el suave placer de las monedas de oro entre los dedos antes de irse a dormir. O sea, ¿qué clase de actitud es esa hacia las personas que han hecho su fortuna? ¿Sabes? ¿Piensas eso de Steve Jobs? ¿Piensas eso de Bill Gates? O sea, por Dios, no sé cómo esas personas hicieron tanto dinero, pero hombre, gracias a Dios que estuvieron aquí. ¿Sabes? Nos han dado herramientas que son absolutamente increíbles. Así que ya sabes, quizá podríamos dejar la envidia hacia los exitosos a un lado por un momento y darnos cuenta de vez en cuando que algunas de las personas que llegaron a donde están realmente merecen estar ahí y deberíamos estar agradecidos de que existan. Eso estaría bien, un poco de gratitud. Existe literatura que muestra que personas concienzudas desempleadas tienen mayor riesgo de depresión. Sí, porque, ya sabes, estas son subpersonalidades fundamentales. Esa es una de las formas en que podrías verlo. Entonces, estás compuesto por una posición en cada uno de estos rasgos y eso te da una personalidad. Si eres muy alto en apertura, si no creas, mueres. Esa es tu vida. Si eres alto en extroversión, si no estás con gente, te marchitas y desapareces. Así que, estas cosas están muy arraigadas en ti, como la escrupulosidad. Y por eso las personas, especialmente las personas escrupulosas, necesitan un propósito. No es opcional. Puede ser su característica definitoria.
Así que, y eso es definitivamente cierto para las personas militares. Quiero decir, el ejército está hecho para personas escrupulosas. Tiene que serlo. Sí, una de las cosas que la Academia Naval quería era ver si podíamos seleccionar también por creatividad, ¿verdad? Porque buscaban pensadores independientes. Y es realmente difícil porque la mayoría del régimen militar está pensado principalmente para personas concienzudas. Ahora, si eres abierto y creativo, eso podría funcionar muy bien si estás en un puesto de liderazgo avanzado. Pero la pregunta es, ¿cómo demonios llegas ahí? Porque si no eres muy concienzudo, vas a meterte en problemas a medida que asciendes en los rangos. Y muchas empresas tienen este problema, por cierto, porque en los niveles bajos, la concienzudez es vital y la apertura podría ser simplemente disruptiva. Primero, creo que vale la pena reflexionar sobre el significado del éxito. Traté de hacerlo en ambos libros. Es realmente divertido hacer que otras personas tengan éxito. Como que esta es una de las razones por las que el capitalismo, diría yo, tiene tan mala fama y una reputación injusta. Como las personas que he conocido que han tenido éxito en la empresa capitalista, y muchos de ellos son emprendedores más que gerentes, digamos. Es solo que esa es la población a la que he estado expuesto, y eso era igual entre el profesorado, para el caso. Uno de los grandes placeres que he visto que las personas a las que respeto tenían era el de ser mentores. Así que no subestimes la satisfacción radical que viene con ayudar a otras personas a desarrollarse. Una de las razones por las que los buenos profesores y también los buenos empresarios aman estar en la posición en la que están es porque pueden identificar a jóvenes prometedores y abrirles puertas de oportunidad. Es realmente motivador en sí mismo. Cuando piensas en el capitalismo o en el éxito solo como una empresa competitiva, es un error, porque ese aspecto se encuentra en todas las empresas que he visto. Así que el éxito, el verdadero éxito, significa que tienes éxito de una manera que hace que las personas a tu alrededor también tengan éxito. Necesitas ambas cosas. Y eso también es muy bueno para tu conciencia, porque así no estás trabajando a costa de nadie más. Todo lo contrario, ¿verdad? Estás elevando la marea que levanta todos los barcos. Quizá al mismo tiempo estés elevando tu propio estatus relativo, pero en realidad no es irrazonable poner eso como un requisito limitante. Tiene que ayudar a otras personas mientras te ayuda a ti. Y yo diría que la forma en que estamos hechos ahora, algunas personas son más egoístas que otras, pero aún así diría que los seres humanos son increíblemente sociales y recíprocos. Eso está incorporado en nosotros a un nivel increíblemente profundo. Y puede salir mal y podemos volvernos cínicos, malévolos y amargados y trabajar en contra de eso. Pero servir a tu prójimo, a los miembros de tu familia, a tu comunidad en general, prácticamente no hay placeres que se comparen con eso. Y por eso es útil hacer una crítica al mero materialismo. Y las satisfacciones materialistas son bastante fugaces. No es que no existan, pero no tienen la satisfacción profunda y duradera de una mentoría exitosa, por ejemplo, y las relaciones que surgen de eso. Así que creo que no hay ningún éxito real sin éxito moral. De hecho, creo que el éxito sin éxito moral es en realidad una forma de tortura. ¿Sabes? Si no, digamos que no sientes que mereces nada, porque sabes que no estás siendo una buena persona. Ese es tu juicio. Supón que eres preciso, aunque muchos se juzgan con demasiada dureza. Pero digamos que, ya sabes, tienes razones para que tu conciencia te moleste y no tienes éxito. Bueno, al menos no sientes la injusticia continua de eso. Piensas, bueno, soy un hijo de puta, pero no tengo nada. Pero digamos que tienes éxito. Bueno, sabes que todo eso es mal habido. ¿Cómo puede significar algo? Tal vez tengas que racionalizar para vivir con ello.
Todo lo que acumulas a tu alrededor no es más que una fuente de tormento y un recordatorio constante de que eres un criminal en tu orientación fundamental, que has arruinado a personas en tu loca carrera hacia la cima. Jesús, no quieres eso, en serio no quieres eso, y ninguna cantidad de estatus material relativo va a acercarse siquiera a rectificar eso. ¿Quieres que tu conciencia esté limpia, clara? ¿Quieres que tus relaciones interpersonales sean honestas? ¿Quieres ser confiable y digno de confianza? Y si puedes agregar emocionante y aventurero a eso, mucho mejor. Pero tener éxito significa que ser exitoso es ser bueno. Realmente tú eres tu único grupo de comparación, especialmente a medida que envejeces, porque tu vida es tan idiosincrática y peculiar que cualquier comparación. Quiero decir, mira, tienes que preocuparte por lo que piensan los demás. Es tonto pensar lo contrario, porque tienes que ser social y tienes que estar consciente de lo que hacen los demás y todo eso. Así que esto no es individualidad psicopática, pero sí es cierto que nadie tiene tu conjunto de oportunidades y limitaciones. Y por eso la comparación simplemente no es real. No puede ser lo suficientemente multidimensional. ¿Sabes por qué tal vez ves a alguien que es rico? He conocido a muchas personas que son muy ricas. Y puedes ver sus vidas y tienen estas casas enormes y mucha abundancia material. Y están protegidos de muchas catástrofes que afectarían mucho más a alguien sin esos recursos. Pero sus vidas siguen estando llenas de exactamente los mismos problemas que caracterizan la vida humana en general. Te comparas contigo mismo en una dimensión. Esa persona trabajó 80 horas semanales durante 40 años y eso destruyó sus relaciones. Sí, es rico, pero ahora también viejo. Tiene 60 años. La edad es uno de los mejores indicadores de riqueza. ¿Prefieres ser joven y pobre o viejo y rico? Preferiría ser joven y pobre porque la juventud no se compra. Y eso es algo que vale la pena considerar. Pero no sabes qué cargas llevan las personas de las que sientes envidia. Así que déjalo ser. No te ayuda en nada sentir envidia. ¿Quién sabe el costo de la hiperespecialización? Aprendí eso viendo a esos tipos obsesionados con el poder en la alta dirección. Bueno, primero que nada, generalmente no están obsesionados con el poder, porque el poder en realidad es una manera increíblemente inestable de establecer autoridad. En la mayoría de organizaciones que funcionan bien, te destrozan si no eres recíproco. Y si estás en una organización que solo recompensa el ejercicio del poder, la probabilidad de que esa organización fracase por completo es extraordinariamente alta porque es una organización tiránica. Perderá el contacto con sus clientes. Así que los del nivel ejecutivo están trabajando sin parar. Los abogados corporativos en Nueva York ganan $700 la hora, pero trabajan todo el tiempo. Y hay personas que están hechas para eso. Pero no es obvio que eso sea para todos, o que deba serlo, o que siquiera sea deseable. Es en gran parte cuestión de temperamento. Muchas de esas personas son muy concienzudas, y así que si van a trabajar, donde sea que los pongas, lo que harán es trabajar. Así son ellos. Y también es biológico. ¿Sabes? No todo es biológico, porque los rasgos se ven afectados por el aprendizaje y el entorno de maneras complejas. Pero una gran parte de eso es que naces así. Y eso tiene ventajas y desventajas, así que la responsabilidad es un buen ejemplo. Predice bien el éxito a largo plazo en la vida. Pero las personas responsables tienden a destrozarse a sí mismas si se quedan sin trabajo, por ejemplo. ¿Sabes? A veces te despiden. Trabajaste duro, pero te despiden. Bueno, las personas responsables se destrozan de culpa en esa situación porque tienden a atribuirse demasiada responsabilidad a sí mismas. Y entonces hay un precio que pagar por ser responsable. Te expone a cierto tipo de vulnerabilidades. Así que, ya sabes,
Y también podría ser algo insoportable para tu familia, porque todo lo que haces es trabajar. Sabes, piensas, bueno, quieres ser bueno, quieres que tu padre, tal vez tu esposo, quizás tu esposa sea un buen proveedor, pero quieres que lo hagan a costa de todo lo demás. Existe ese desequilibrio donde alguien puede ser moralmente bueno y una persona fantástica, pero en una sociedad materialista parece ser un fracaso porque no ha adquirido mucho. Sin duda, eso es un problema. Cuando tienes personas productivas, eso es un problema en cómo el dinero es un problema de medición en cierto sentido. Sabes, el éxito económico generalmente se asocia con la inteligencia y la responsabilidad. Así que hay una correlación aproximada entre la capacidad, digamos, incluso la capacidad moral y el éxito. Ahora, no le estoy dando demasiada importancia a eso, pero sí sé, mira, si vas a ser un empresario exitoso, especialmente una persona de negocios exitosa en múltiples dimensiones, en múltiples empresas, más te vale ser honesto porque eso te va a alcanzar, amigo. Y la probabilidad de que seas un delincuente exitoso varias veces es muy baja. Puedes hacerlo, pero debes moverte siempre. Exacto, así tu reputación no te afecta. Así que sí hay cierta relación entre el éxito y la virtud moral, gracias a Dios. Pero es solo una aproximación general y existen muchas excepciones. Por ejemplo, es difícil que personas creativas moneticen su productividad. Así que hay virtud que no es recompensada, y eso es una falla del sistema monetario. Significa que no hemos podido. Y podrías decir que lo mismo aplica a cosas como nuestra incapacidad para pagarle a las amas de casa. Ahora, ¿por qué no les pagamos a las amas de casa? Bueno, es porque lo que producen no se puede monetizar durante 20 años. Y nuestro sistema económico no es lo suficientemente sofisticado como para averiguar cómo pagarle a la gente por rendimientos que, ya sabes, están tan lejos en el futuro. Eso no lo hace correcto, pero no sabemos cómo arreglarlo técnicamente, ¿verdad? Si eres capitalista de riesgo y buscas invertir, quieres un retorno 10 veces mayor en pocos años. No puedes invertir por 20 años, y eso lo hace realmente difícil para los que se dedican al hogar, porque no somos lo suficientemente sofisticados para monetizarlo. Así que es un problema de medición, pero a menos que puedas encontrar una mejor manera de hacerlo, estás atrapado con lo que tenemos. Imagina que preguntas algo como, bueno, ¿cuál es el significado de la vida? Yo diría que deberías replantear esa pregunta, ya que no es buena porque supone que la vida tiene un significado. Y quizás no haya un significado. Podrías preguntar, bueno, ¿de dónde obtienen las personas los significados en su vida? Bueno, dime tú, pero haré una pequeña lista y veremos si puedes agregar algo o si tienes alguna objeción. Probablemente necesitas una carrera o un trabajo. Bueno, ¿por qué? Pues porque de lo contrario te vas a morir de hambre y de frío. Es una necesidad. Tienes que generar suficiente para protegerte de los elementos, digamos, para protegerte de la privación. Eso no es resultado del capitalismo ni de algo así de tonto. Es consecuencia del hambre y la necesidad de refugio. El capitalismo intenta resolver eso, no causarlo. Podrías decir que otro sistema lo haría mejor, pero aunque lo argumentes, no puedes atribuirle la necesidad al capitalismo. Necesitas una carrera y un trabajo, en parte por necesidad, en parte porque necesitamos servir a otras personas. Debemos servir a la comunidad, ya que es una necesidad profunda, especialmente para personas concienzudas y amables. Debes educarte al máximo de tu inteligencia y tener una relación íntima, familia y amigos. Necesitas cuidar tu salud mental y física. Necesitas regular los efectos que las tentaciones tienen sobre ti. Y necesitas algún tipo de búsqueda espiritual o filosófica de un orden superior. Bueno, todos esos son roles socialmente mandatados hasta cierto punto. Y no quieres demolerlos porque te quedas sin nada. No tener nada no es un buen lugar.
no es libertad. Es una tontería pensar eso. La libertad es la capacidad de elegir entre trabajos, digamos. No elegir si tienes o no un trabajo. Cuando era más joven, cuando tenía 10 o 12 años, solía pensar que ser adulto significaba hacer lo que quisieras. Fue solo cuando crecí que me di cuenta de que ser adulto en realidad significa tener responsabilidad. Una señal de madurez no es hacer lo que quieras, sino tener obligaciones y responsabilidades con otros. Acabas de argumentar que la identidad es una responsabilidad y un deber social. Eso es muy diferente a la identidad como un sentido interno. Quiero decir, no es útil que tu identidad sea solo tu sentido interno porque no te aporta nada. Y mencionaste que para ti hay cierta paz en cumplir adecuadamente con tus roles. Tienes varios juegos que elegiste en parte voluntariamente, pero también están socialmente estructurados. Encuentras satisfacción y libertad de la ansiedad al desempeñar adecuadamente esos roles. Así son las personas, y demoler esos roles, criticarlos como si fueran puramente opresivos, digamos, no es útil porque no deja nada. Y ese es un estado terrible. Es un estado terrible en el que las personas se pueden encontrar no tener nada. Eres muy afortunado si estás limitado por una serie de roles funcionales. Es lo que todos necesitan. Quiero decir, algunas personas necesitan menos de eso que otras si eres muy abierto en tu personalidad, o sea, fundamentalmente creativo, y tienes poca responsabilidad, así que no te gusta el orden, no necesitas el orden. Bueno, ya sabes, un poco de estructura ayuda mucho, pero no hay muchas personas así que sean altamente funcionales. Es muy difícil abrirse camino en el mundo siendo espontáneamente creativo. Es muy difícil monetizar eso. Algunas personas son genios y lo hacen muy bien, pero rara vez logran éxito económico. La creencia es en lo que basas tus acciones. Bueno, y también implica una elección, y eso es fe, supongo. Por ejemplo. Así que la fe no es la decisión de creer cosas que son absurdas. Y diría que hay una cantidad considerable de confusión sobre eso, tanto en la comunidad religiosa como en la no religiosa. Así que, por ejemplo, puedes decidir que es mejor decir la verdad que no hacerlo. Y es una decisión porque no te estás basando tu acción en tus observaciones del resultado de las acciones que surgen de esa decisión. Has decidido ver las cosas de cierta manera. Así que podría decir, he decidido hacer lo que puedo para decir lo que creo que es verdad porque he decidido creer eso, asumir eso, tener fe en la proposición de que no hay mejor camino que la verdad, sin importar cómo se vea. Y esa es la cuestión. Por eso es necesaria la decisión de tener fe, porque te da una perspectiva particular sobre la evidencia. ¿Sabes? Tal vez digo algo que creo que es verdad y me meto en problemas. Y entonces podría decir, bueno, el hecho de que me metí en problemas indica que decir la verdad no era lo correcto. Es como, no necesariamente. Podría ser que decir lo que creo que es verdad fue lo correcto, a pesar del resultado inmediato. Tienes que tomar decisiones sobre cómo vas a interpretar los hechos. Tienes que tomar decisiones sobre eso. Esas son decisiones de fe y entonces decides en qué tienes fe. Bueno, aquí hay algunas cosas en las que me gustaría tener fe si pudiera lograrlo, si pudiera ser lo suficientemente fuerte para lograrlo, digamos. Me gustaría asumir que la existencia vale la pena y que todos deberíamos trabajar para su progreso y su beneficio. Y preguntas, ¿eso es cierto? Bueno, hay mucho sufrimiento en la vida. Hay mucho sufrimiento asociado con la conciencia. Podrías argumentar que hay tanto sufrimiento que todo el juego es sospechoso. Y esa es una afirmación válida.
No quiero hacer esa afirmación, así que no viviré bajo ella. Intentaré vivir bajo otra alternativa. Considerando todo, creo que eso sería mejor. Podrías decir, bueno, estás justificado en alterar falsedades si es conveniente. Por eso la gente miente, y la gente sí miente. Así que, obviamente, creen eso hasta cierto punto, porque si no, no mentirían. Puedes decidir no hacerlo porque está mal. Bueno, eso no es tanto una observación como una proposición. Voy a vivir mi vida como si eso estuviera mal. Y creo, he derivado ambos principios, digamos, el deseo de promover el ser y la idea de que la verdad es redentora. Esas son proposiciones fundamentales judeocristianas, quizá las proposiciones judeocristianas más fundamentales. Me parecen lo bastante válidas para apostar mi vida en ellas. Esa es la decisión de fe. ¿A qué apostarás tu vida? Se refleja en tus acciones. No se manifiesta en tus afirmaciones sobre el contenido explícito de tus descripciones del mundo. Este ideal sí acecha en nuestra estructura. Y ya sabes, puedes decir, bueno, es la interiorización de un ideal social. Eso es. Pero es más que eso. Probablemente sea la interiorización de un ideal biológico. Pero es más que eso, porque lo biológico, ¿por qué ese ideal biológico? ¿Por qué se manifestó ese ideal y no algún otro? Son ideas que trato de resolver mientras escribo mi próximo libro. Mira, bueno, puedo darte un poco de un pródromo de eso. Los hombres, hablando en términos generales, se reúnen en grupos para lograr tareas que consideran significativas, importantes. Y votan entre ellos, por así decirlo, para decidir a quién elevarán a una posición de estatus y autoridad. Los hombres constantemente se reúnen, decidiendo entre ellos a quién van a levantar sobre sus hombros y sacar del estadio entre vítores. Y las mujeres se desprenden de la cima de eso. Y entonces, los hombres votan por los mejores hombres y las mujeres los seleccionan. Y esa es nuestra historia evolutiva. Eso es selección sexual. Estamos participando en la creación conjunta de un ideal que se negocia entre los sexos. Y creo que eso es innegable biológicamente.